¿Cuántas veces hemos escuchado en el trabajo frases como, uy, si recibo una tercera amonestación, me puedo quedar sin trabajo? O inclusive esa famosa frase que estaremos muy pendientes de ella cuando se dice, no me pueden echar sin justificación. ¿Es eso cierto? O también, por ejemplo, si trabajo un feriado, me lo tienen que pagar doble. Bueno, resulta que muchas de esas frases suenan muy seguras porque se repiten muchísimo. El problema es que en derecho laboral, repetir algo no lo convierte en verdad. Hoy vamos a revisar algunos de los mitos laborales más comunes para entender qué dice la ley, qué depende del caso concreto, pero tal vez lo más importante, por qué estar bien informado también es parte de nuestro trabajo. Bienvenidas y bienvenidos a Impacto Laboral, el trabajo visto desde las personas. En este episodio vamos a hablar de mitos laborales, de esas ideas que se instalan muchas veces en conversaciones de pasillo, en el boca a boca, en algo que escuchamos, son rumores que se instalan, como les decía, inclusive hasta en redes sociales y lo leemos y creemos que es así. Bueno, que muchas veces terminan tomándose como reglas absolutas porque las escuchamos. Y no se trata de volver esta conversación tampoco en algo muy técnico, por supuesto que no, ni de sustituir, jamás sería nuestra intención, una asesoría legal individual. Pero sí se trata de entender mejor cómo funciona realmente la relación laboral y por qué tantos conflictos nacen de creer que algo es un derecho o una prohibición, también podría ser, cuando en realidad depende de condiciones muy específicas. Vamos a revisar creencias comunes sobre vacaciones, despidos, amonestaciones, como decíamos ahora, ausencias, inclusive el tema de los feriados y también periodos de prueba, contrataciones y, claro, otro muy importante, el tema de las liquidaciones, para separar lo que sí corresponde de lo que simplemente se repite y se repite. Y como diríamos en el argot, nos pueden embarcar, ¿verdad que sí? Bueno, para conversar de este tema nos acompaña el licenciado Andrei Garro. Él es gerente legal de BDO Costa Rica. Andrei es licenciado en Derecho y máster en Derecho Empresarial. Es profesor universitario en áreas como litigio civil, derecho laboral y mecanismos alternativos de resolución de conflictos. También se desempeñó como juez de la República en Derecho Laboral y Civil y ha acompañado a muchas personas y organizaciones en temas de interpretación práctica de normas, derechos y obligaciones dentro del trabajo. Su mirada nos va a ayudar a aterrizar en estos temas con mayor claridad, sin mitificar la ley, pero también sin simplificar algo que muchas veces depende del contexto. Gracias por acompañarnos, Andrei. Qué gusto tenerte acá con nosotros en Impacto Laboral. Gracias a Dios, Adriana. De verdad, para mí un gusto estar acá con vos hoy. Qué interesante, ¿verdad? Porque esto de los mitos, me imagino que ustedes que están acostumbrados a los temas, tal vez no se les da tanto, pero en el día a día de nuestros trabajos nos basamos mucho en lo que oímos. Para nosotros, desde el punto de vista de derecho laboral, es lo que está en la ley, lo que está en la jurisprudencia, en las normas internas. Para los trabajadores pueden ser mitos e incluso para los patronos pueden ser mitos. Entonces nosotros lo que hacemos es desmitificar esas creencias, esas habitualidades de ellos y un poco orientarlos en cómo hacer bien las cosas. Sí, y como hay tantos temas, si te parece, podemos empezar en uno que todos necesitamos, el de las vacaciones, ¿verdad? Uno de los mitos más repetidos, Andrei, es que las vacaciones se generan como un día por cada mes trabajado. ¿Cierto o falso, como diría? Bueno, Adriana, falso, pero empiezo al revés. Sí se genera un día de vacaciones por mes laborado cuando hay un cese de la relación laboral. Entonces, por ejemplo, si vos trabajas 12 meses o trabajas 14 meses o 18 meses, entendamos año y medio, y cortar la relación, tenés derecho a un día de vacaciones por cada mes laborado. Pero si la relación laboral es continua, ¿a qué es a lo que tienes derecho? A 2 semanas de vacaciones por cada 50 laboradas. Okay. Eso es lo que dice la ley.
que en la práctica viene a ser parecido a que si trabajas las 50 semanas y cada semana trabajas 6 días a la semana, vas a tener 12 días de vacaciones al año. De ahí sale, 2 más 2 son 4. Matemática sencilla. Ajá. Pero, ¿qué es lo que pasa? Hay una diferenciación importante entre si la forma de pago de tu salario es semanal en áreas no comerciales o si la forma de tu pago es quincenal y mensual. Si es quincenal y mensual, te están pagando tanto los 6 días que trabajas a la semana como tu día de descanso. Entonces tenés 7 días cada semana pagados, lo cual te daría derecho a 14 días de vacaciones al año, porque eso implica que te paguen las 2 semanas. Y me imagino que ahí también aplica el tipo de negocio o de empresa o de organización para la que trabajamos. Claro, porque el Código de Trabajo es muy antiguo, ¿verdad? Estamos hablando del siglo anterior y no se ha actualizado, salvo una reforma procesal ahí que hubo recientemente. Ya no tan reciente porque el tiempo pasa muy rápido. Pero en ese tiempo había... la industria era muy poca, había más que todo agricultura y lo que se establecía era pagos semanales. Hoy en día la mayor cantidad de trabajo se paga, es un salario mensual con adelantos quincenales. Entonces tú tienes un salario de 100 y te pagan 50 de la primera quincena y 50 de la segunda. Entonces hay como una generalización. Y en algunos supuestos no comerciales como agricultura, como industria, como construcción, se sigue pagando semanalmente y ahí es donde está esa diferencia. Y yo creo que aquí también aplica mucho lo de si usted no sabe, pregunte. Claro. ¿Verdad? Porque decimos, el mito todo lo hemos escuchado y posiblemente todos siempre hemos creído que es un día de vacaciones por mes. Claro. Y a veces esto le genera roces entre el empleado y el empleador justamente porque no hay claridad. Claro, entre el trabajador lo que genera es roce porque está queriendo más días de la cuenta. Y en el patrono va a generar roces porque si él lo entiende de una manera va a estar pagando menos días o más días. Entonces tenemos una contingencia en cuanto a que le estoy pagando menos o una contingencia en cuanto a que estoy perdiendo dinero. ¿Y qué pasa cuando la gente asume reglas de acumulación mensual, que lo mencionabas ahora, Ajá. como si fueran exactas o automáticas? Pasa eso, que si el trabajador llega y le toca la puerta al gerente de recursos humanos y le dice, mira, es que yo necesito un día más de vacaciones, pero veo que tengo un saldo cero. Y toca la puerta y toca la mesa y lo exige. ¿Cuál es ese comportamiento? ¿Cómo ve el gerente de recursos humanos un comportamiento de ese tipo? Entonces él puede ver, mira, te lo explico claramente hasta que la persona entienda. Pero ya esta persona luego va a ir al Ministerio de Trabajo, luego va a ir con su abogado o abogada y va a generar fricción en esa relación de trabajo. Desde el punto de vista del trabajador, pero desde el punto de vista del patrono, él puede generar una contingencia grande, porque si tengo un trabajador de 10, 15 años al cual le he pagado incorrectamente, Claro. mientras la relación laboral esté en firme, sea continua, yo tengo que responder frente a eso. Entonces, tendría que hacer un cálculo para reconocerle derechos de vacaciones que no le han disfrutado el trabajador durante ese tiempo. O, si ya se los he pagado, ya no se los puedo cobrar de vuelta. Eso es importante. Cuestión de dinero. Sí, pero claro, esta separación es muy importante, ¿verdad? Porque se ve desde perspectivas diferentes. Claro. Es en temas de vacaciones, pero también, por ejemplo, con respecto a despidos sin justificación y el famoso mito de las 3 amonestaciones. Uy, si me hacen una amonestación más, son 3 y entonces me van a Claro. despedir. Hablemos de ese mito también. Falso o verdadero otra vez. Falso o verdadero. Muy bien, falso, Adriana, también. ¿Por qué? Porque el código sí establece algunas situaciones en las cuales el patrono puede despedir justificadamente a un trabajador. Y no queremos ser técnicos, pero busquémonos en el artículo 81 del Código de Trabajo. Establece una lista de causales de despido, sin que haya amonestaciones previamente. ¿De dónde surge el mito? De que algunos reglamentos internos o políticas internas de los patronos establecen procedimientos o sanciones específicas. Entonces, pueden decir, si haces esto, te voy a sancionar verbalmente. Si haces aquello, te voy a dar una amonestación escrita. Y si haces una vez más aquello, te voy a despedir. Entonces ahí se enumeran las 3 amonestaciones No que vos se la decís, juegue. ¿verdad? Claro. Pero es capaz que no hay reglamento interno ni política interna, entonces el patrono lo que aplica es el 81 y el 81, por ejemplo, en el inciso L establece cualquier otra falta grave, pero no me dice tenés que amonestarlo antes de eso. Sí. O sea, si tengo un cajero de una empresa y lo veo que me está cerrando cajas y cada vez falta dinero, por supuesto. la está sacando por algún lado. Yo no tengo que decirle, mira, deja de hacerlo porque la próxima te despido.
¿verdad? Estás haciendo una afectación económica a mi empresa. Es una falta grave. Es una falta grave. Tengo toda la facultad suficiente para decirte, mira, te despido sin responsabilidad patronal. Entonces el mito de las 3 amonestaciones no es tal, salvo si internamente hay algún procedimiento que lo establezca de esa manera. Puede haber tarjeta roja de una, directa. Inmediatamente. Otro caso que es muy usual, si faltas 2 veces seguidas a tu trabajo sin justificación, te despido. Y el código lo establece de esa manera. Y me gustaría que lo analicemos desde las 2 perspectivas. Hemos hablado mucho desde el empleado, claro, pero también es importante proteger al empleador. Completamente. ¿Verdad? Porque hay empleados que dicen, no me van a despedir, los demando si me despiden, ¿verdad? No, y es que, vamos a ver, el patrono puede ser una empresa grande, puede ser una empresa pequeña. Si una empresa es pequeña y tiene 5 personas y las 5 son personal vital, ¿qué pasa si esta persona empieza a incumplirme las normas de trabajo? La empresa se me está descalabrando. Claro. Si tengo una empresa de 100 personas, operarios, que tal vez, si me falta uno, pudiese cubrir el puesto momentáneamente, no sería tanto el daño, ¿cierto? Pero el patrono tiene que identificar cuál es el daño que esa falta le está haciendo para tomar esa decisión, de si lo amonesto o si lo despido, y si el despido está justificado de acuerdo con el código. Cierto, ¿no? Que falta también como mucha comunicación cuando uno entra a un trabajo, que le informen muchas veces esto, y esto también como protección, no solamente, repito, del empleado, sino también del empleador. Claro. Yo creo que en derecho laboral el conocimiento y la documentación es clave, siempre. El conocimiento de parte del trabajador para que sepa a qué atenerse, hasta dónde llegar, evidentemente parte del patrono para que sepa cómo defenderse, y la documentación por parte del patrono para que después el trabajador no venga con un mito de estos que hemos hablado a exigirlo como un derecho, ¿verdad? Entonces, si yo tengo documentación, si tengo la información ahí a mano, yo tengo la capacidad, tanto como trabajador como patrono, para defenderme de esas situaciones. Y dentro del proceso de ingreso a una empresa, lo ideal que nosotros siempre recomendamos es que se dé toda esa información. Si hay políticas internas, si hay reglamentos, explicarle algunos temas de cómo funciona, temas de vacaciones que hablábamos ahora, para que lo tengan claro desde que empiezan a trabajar. Porque uno no llega a un lugar a trabajar pensando, hey, ¿cuándo me van a despedir? No, o qué tengo que hacer para que me despidan. Uno no llega pensando eso, André. No. Pero sí, posiblemente, tal vez que hayan protocolos, claro, o esa comunicación que vos mencionás tan importante sobre sanciones disciplinarias, claro, y posibilidades de despido. Completamente. ¿Verdad? Donde las reglas están claras, todo debería estar... todo debe estar claro. Que eso me lleva al siguiente punto, que son las ausencias injustificadas, permisos personales y citas médicas. Ajá. ¿Verdad? Ese es todo un tema también. Es todo un tema dividido en 3 temas, que básicamente son ausencias. ¿Qué pasa cuando no llega a trabajar una persona? Si hay una ausencia injustificada, hay personas que dicen, mira, es que no voy a ir porque fui a un concierto y amanecí trasnochado. Golpeado. Golpeado. Entonces, no sé, el patrono quizás ni se da cuenta, pero si se da cuenta, el patrono evidentemente ve una falta a la marca de este trabajador, por ejemplo, y está en toda la capacidad de deducirle el día de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que uno como patrono responsable piensa? Mira, se enfermó algún familiar, tuvo alguna situación que tuvo que atender, empáticamente es la primera impresión, en el ideal de que sea un buen trabajador, claro, pero uno lo llama y le dice, mira, ¿qué pasa con la justificación? No la tengo, simplemente me quedé dormido. Eso es una ausencia injustificada, es bastante clara. Cualquier otra situación, ausencia distinta, ahí sí puedo pedirle, qué sé yo, si se enfermó, que me presente un comprobante médico, y con eso yo acredito que el trabajador tuvo que ir a una cita, incluso si tuvo un accidente de tránsito, trasladándose al lugar de trabajo, es una ausencia documentada y es una ausencia justificada. Claro. No se vale solo decir, ay, vienen que me chocaron, porque hay personas que los chocan como una vez a la semana. Pasa. Dicen que les chocan. Pasa. Entonces, esas ausencias van identificando como justificadas, como sin justificación, como permisos, que sí permisos puedo otorgarlos y demás, pero no siempre tienen que ser otorgados porque tenga el derecho al trabajador. Existe entonces, entendiendo lo que me estás diciendo, ausencias injustificadas, permisos autorizados. Por ejemplo, cuando yo sé,
ejemplo, una madre que tiene un hijo que se va a graduar del kinder, Claro. y yo voy a pedir un permiso para poder ausentarme la tarde de este miércoles, Claro. que es la graduación de mi hijo, para Claro. ponerte, o una incapacidad o justificación válida. Claro, incluso algunos permisos, la graduación es uno muy común, pero también hay empresas que son empáticas con los padres de familia que tienen niños en edad escolar, que vayan y los dejen el primer día de clase, que los acompañen. Pues a veces se ponen a llorar y demás cuando ingresan a clase. Mira, acompañarlo. No, lo importante de la parte emotiva y salud Claro, mental de completamente. tu Entender por lo que está pasando colaborador. tu colaborador para mantenerlo pues alineado con los valores de la empresa incluso. Las empresas... Pero eso, perdón que te interrumpa, Sí. ¿eso lo decide la empresa? O sea, por ejemplo, vos vas y decís, si te dan el permiso, todo bien, y si no te lo dan, no te lo No dan. puedes exigirlo. Exacto. Y que no se lo crean como un derecho. Un mito. No, un mito. ¿Por qué? Porque puede ser que vos te pongas a compararte con otro compañero o compañera que a él sí le dan ese permiso y llegues a tu empresa a pedirlo, pero te das cuenta que no. A exigirlo, exacto, pero te das cuenta que no. ¿Cuáles son algunos permisos que sí son legales? Por ejemplo, a partir del año pasado se reguló en el Código de Trabajo las licencias por muerte de familiares cercanos, de primer a tercer grado. Antes de eso no teníamos esa posibilidad de días de duelo por un familiar cercano. Ahora se regula, pero antes de eso, la gente pensaba, mira, es que tienen que darme 8 días, 2 días por la muerte de un familiar. Y nunca estuvo regulado en la ley. Mira, Hasta el año pasado. qué interesante. Y es una situación que la gente no la conoce, la exigió siempre, los patronos lo hacían de buena fe, por empatía, pero ahora es legal. Y como dicen, hay empresas, repito, empresas de empresas. Correcto. ¿Verdad? Las empresas que son muy grandes tienen tal vez normas diferentes a una empresa que es como más familiar y pequeña. Sí. Pero una cosa no quita la otra, o sea, No. igual, volvemos al mito alrededor de la idea de que una persona puede faltar sin justificación, o que la empresa está obligada a aprobar cualquier No. solicitud o permiso que uno tenga, inclusive si lleva, por ejemplo, vos sos mi empleador y yo te llevo, es que tengo esta cita programada. El patrón no puede decirle, no, mira, ese día yo te necesito aquí. Claro. En citas médicas hay una regulación muy importante que es el reglamento de seguro de salud de la caja, que sí establece que tenés vos como patrono que otorgarle el permiso para que vaya a la cita médica. Pero hagamos la diferenciación de que ninguna parte de la ley, ni de reglamento, ni demás, dice que ese permiso para que asistas a la cita médica tiene que ser con goce de salario remunerado. Ya. ¿Cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? El mito es ese. La gente exige que le paguen ir al médico. No obstante, eso se ha otorgado por costumbre y algunas empresas le dicen, mira, vos vivís acá, te trasladas al EVAIS y regresas a la oficina y eso te toma tanto tiempo, no te lo voy a descontar. ¿Cierto? Pero no está en la obligación de darle el permiso a la cita médica, no de pagarlo, aunque habitualmente se les paga, por una consideración especial. ¿Cuándo no se paga? Cuando es una cita de tipo médico no necesario. Hablemos tal vez de una cirugía estética o pues, tratamientos estéticos. Son situaciones médicas no necesarias. Y cuando sí se paga, y eso está sumamente regulado, es en las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Además de que es obligatorio las citas de ella como del menor de edad, ahí sí está regulado que tiene que pagársele asistir a esas citas. Entonces son 3 espacios que podemos comparar. Y cuando son terceros, por ejemplo, si es una cita de mis papás o si es una cita de un hijo mío, etcétera, ¿cómo aplican esos casos? No, no hay ninguna regulación al respecto, Adriana, lamentablemente. Hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, no ha avanzado, y por eso digo, es un proyecto de ley donde se establece que se pague poder asistir a las citas médicas propias y a la de los familiares cercanos a los cuales yo estoy a cargo. Proyecto de ley. Cuando se vuelva ley y se incorpora el código, podemos hablarlo y desmitificarlo. Pero en este momento es un mito. En este momento es cuestión de empatía. Yo como patrono entiendo que vos, Adriana, cuidás a un familiar cercano en alguna condición de vulnerabilidad y tenés que ir a una cita periódica mes a mes. Y yo como patrono lo entiendo y te doy el permiso. Pero no estoy en la obligación de hacerlo. Desde el punto de vista legal, lo tengo claro y lo explicás maravillosamente. Desde el punto de vista ya propiamente del colaborador, ¿qué le dirías?
hable con su patrono, esté cerca de él, explíquele su situación, porque también hay muchos casos, y me desvío un poco del tema legal, insisto, en que la gente se lo guarda y no dice nada y puede estar viviendo una situación y dice, no, me da miedo que me despidan, me da miedo de que esto sea una causal, causal de despido. ¿Qué le recomendarías vos? La conversación es lo más elemental, porque uno habla siempre de que el patrono tiene que ser empático al trabajador, pero nosotros desde el punto de vista de asesoría empresarial siempre les decimos, cuando hacemos capacitaciones a los trabajadores, entiendan por lo que está pasando también el patrón. Volvemos al ejemplo de una empresa pequeña, 5 colaboradores, todos indispensables, y una empresa de 100 personas, operarios, donde tal vez no haya algún nivel de complejidad de sustituir a una persona. Si este colaborador habla con su jefe un mes antes y le dice, mira, de tal día yo me comprometo y demás, ¿por qué no otorgarlo? Es una cuestión de conversarlo y que todos, incluso todos tenemos, o lo ideal es que todos tengamos un núcleo de apoyo familiar, pero ¿por qué no pensar en un núcleo de apoyo en las relaciones de trabajo con los compañeros además? Qué buen mensaje, buen mensaje, porque me pongo a pensar esto que decías, somos un equipo de 3, uno falta y ya no vamos a funcionar igual. El barco se hunde porque uno faltó, no podemos, ¿no? Exacto. Pero qué buena recomendación esto de las redes de apoyo. Siempre pensamos redes de apoyo a nivel familiar. Bueno, pensemos en redes de apoyo también laboral. Completamente. Otro día podemos hablar también de ese tema. Encantado. Me encanta. Adriana. Ese tema que usted también estaba esperando, por supuesto, el tema de los feriados y periodos de prueba. Hay mucha confusión sobre el tema del pago de feriados, André, y sobre la idea de que siempre existe un periodo de prueba de 3 meses también. Claro. A veces, ¿verdad? Confunde mucho a la gente, incluso cuando la persona ya trabaja en la empresa y resulta que le dan un ascenso. Qué buena noticia, pero va para periodo de prueba. Ay, qué susto. Imagínate cómo se puede sentir la persona. Y si no, y si ya no me quieren acá y me quitan allá. Claro. Eso también es parte de los mitos que hay mucho alrededor del tema de feriados y periodos de prueba. No, montones. Y son una cantidad de temas, Adriana. Y lo bonito del derecho laboral, que uno lo habla con los clientes, es que lo llaman por una cosa y le preguntan 3. Sí. Es súper interesante. Pero nosotros que estamos hablando de un montón y cada vez surgen más temas interesantes completamente. Y las personas que nos escuchan es capaz que dicen, ¿y qué pasa en esta situación? Bueno, pues ahí pueden dejarlo y ahí vamos comentándolo. Por favor. Es muy interesante esa dinámica de conversación. Feriados. Empecemos tal vez por ahí, Adriana. Feriados, hay una práctica que se establece en Costa Rica que es diferenciar los de pago obligatorio y los de no obligatorio, ¿verdad? Y es una práctica que cada vez se va volviendo más una ficción jurídica que uno llama, porque al final de cuentas lo que hablábamos al inicio, el pago mensual con adelantos quincenales, vuelve que el pago obligatorio y no obligatorio sea menos importante, ¿verdad? Entonces tenemos 12 feriados a nivel de Costa Rica, 3 de ellos son de pago no obligatorio. El 2 de agosto, el Día de la Virgen de los Ángeles, el 31 de agosto, el Día de la Persona Afrodescendiente, y el 1 de diciembre, el Día de la Abolición del Ejército. Son los únicos 3 feriados de pago no obligatorio. Entonces yo siempre, cuando doy clase, yo les digo, aprendámonos lo más sencillo. Aprendámonos esos 3 que son de pago no obligatorio. Todos los demás son obligatorios, jueves y viernes santo, año nuevo. ¿Y qué hace uno a principio de año? Fijarse a ver qué día cae, domingo, sábado. No me haga eso. Este año hay pocos. Este año hay pocos. Entonces la diferenciación de eso nos va a permitir identificar cómo pagar esos feriados. Entonces a partir de eso ya podemos ir haciendo una conversación y un poco ir desgranando esos mitos. Pero siempre, si es de pago, o sea, si es un feriado de pago, es doble. Porque esa es la otra cosa, que si yo trabajo, me tienen que pagar doble. Claro, y no necesariamente, Adriana. Y volvemos, yo creo que el hilo de conducción que hemos llevado de pago semanal y pago mensual nos va a caer como anillo al dedo para ejemplificar esta situación también. Cuando es de pago semanal, en actividades no comerciales, si se trabaja, se le paga como sencillo, el no obligatorio. Si se le paga, si lo trabaja, se le paga como sencillo. Si no lo trabaja, no se le paga. Eso en el pago semanal. En el pago mensual hay una diferencia porque como le están pagando mensualmente, te están pagando los 30 días
a veces 31, a veces 28 del mes, es decir, te pagan todos los días del mes. Entonces, si no lo trabajas, te lo están pagando ya, sí, está incluido. Si lo trabajas, ahí es donde te lo pagan doble. Y esa es la diferencia. Entonces, vos ves algún temas de construcción, de agricultura y demás, en los no obligatorios, si lo trabajas, te lo van a pagar como sencillo. Normal. Pero si no lo trabajas, no tienen por qué pagártelo. Wow. Eso no lo sabía y me parece sumamente interesante. Depende de la forma de pago, de ahí dependerá, valga la redundancia, de si es pago doble o si te lo van a reconocer. Es la diferencia que se hace, sí. Te hablaba también del periodo de prueba, sí, que importante. Es muy interesante y no quiero dejarlo de lado porque a mucha gente le dice, a veces quiero quedarme en mi puesto, a no arriesgarme a que me pasen de puesto y que tenga que hacer periodo de prueba. Siempre cuando hay, por ejemplo, en este caso un ascenso, hay que hacer también periodo de prueba. ¿O cómo funciona? Partamos de lo primero, ¿cómo funcionan esos periodos de prueba en los trabajos? Partamos de que el Código de Trabajo no establece un periodo de prueba. Ah, ¿no? Es muy curioso, ¿eh? Y es uno de los mayores mitos que hemos conversado hoy. No hay un periodo de prueba regulado en el Código de Trabajo, salvo para trabajadoras domésticas, que es lo curioso que sí se establece que dentro de 3 meses y demás. Pero se ha hecho la analogía de que el artículo 28 y el 29 del Código de Trabajo, que regulan preaviso y cesantía, establece que puedes trabajar hasta 3 meses sin reclamar preaviso, sin reclamar cesantía para la parte trabajadora y para la parte patronal, sin que tenga que pagar la cesantía ni pagar el preaviso. Eso es lo que se ha hecho como analogía y entendido como periodo de prueba, pero no está, Adriana. Bueno, no hay periodo de prueba. Y hay casos, porque todos los conocemos, en donde estás tres meses de prueba. Bueno, te vamos a poner 3 meses más. Y ahí van alargando para no hacer un contrato oficial. Pero es cierto, licenciado, es cierto que eso pasa. No, y una vez superado el umbral de la antigüedad de los 3 meses, aunque hayan ascensos, que era lo que hablabas ahora al inicio, ya si lo que se entendía de 3 meses era periodo de prueba, después de eso ya no es periodo de prueba. Es relación laboral de tiempo indefinido si tu contrato se estableció de esa manera. Entonces, por ejemplo, si tenemos un trabajador que cumplió el periodo de prueba, llamémoslo de esa manera, satisfactoriamente, entonces ya es un trabajador de planta, un trabajador fijo. El otro mes va a tener 4 meses, el siguiente va a tener 5 meses de trabajo. Al sexto lo promueven, no es que empieza un periodo de prueba nuevo, es que si tenía 5 meses de trabajar y le dicen, vamos a probarte en 3 meses, ya cuando cumpla esos 3 meses va a tener 8 meses de trabajar. Y las reglas del cese de la relación laboral relacionadas con pago de preaviso y cesantía se establecen en el artículo 28 y 29, ¿verdad? Entonces yo puedo decirle, te voy a probar en este puesto de jefatura, pero si no me servís, ya no es que te puedo devolver a tu puesto anterior, porque habría una desmejora en las condiciones con las que pactamos. Tendría que desvincularte y recontratarte eventualmente, pero no puedo devolverte a esas condiciones, aunque en la calle a veces se hace. Y diferencia, Adriana, en el sector público, porque también puede ser que por ahí va el mito, se ven ese tipo de situaciones. Es decir, ahí sí se puede establecer periodos de prueba en ascensos, ¿verdad? En el sector privado no se acostumbra, no se regula porque no hay ninguna reglamentación o la ley no lo regula de esa manera. No quiero desviarme, pero cada cosa que usted dice, licenciado, me llama tanto la atención y es tan interesante porque me pongo también en los zapatos de mucha gente hay mucha gente que está sin empleo y logra conseguir una propuesta de haga esta prueba y le damos el trabajo. Vean, no le voy a contratar, no vamos a firmar nada, yo le voy a estar pagando, pero... Y lamentablemente mucha gente tiene que aceptarlo. Claro. Cuando los contratan, y a veces las empresas aprovechan de esa manera, en ese periodo de 3 meses. Porque si los contratan por 3 meses, como te decía antes, la empresa no tiene que pagarle ni preaviso ni cesantía. Si trabajan 3 meses y un día, entonces ya ahí empieza esa relación. Empieza a correr, que pasan ese periodo de prueba y ya son trabajadores de planta. Pero son situaciones que pasan en el día a día, Adriana, definitivamente. Sí, y lo quería mencionar pues porque como le decía, es normal, no es normal, quito la palabra normal,
Es posible Es que posible. sepamos de casos Claro. que se dan y siempre es bueno que estén informados y para eso es Completamente. precisamente impacto laboral. Hablando de esto, los contratos, tiempo de alimentación y liquidaciones Ajá. anuales. El tema de las liquidaciones, yo creo que aquí lo vamos a dar una pinceladita, pero después vamos a tener que profundizarlo porque es un tema Claro. bastante amplio. Y vamos a cerrar con estos 3 puntos que son sumamente importantes. ¿Qué elementos básicos debe tener un contrato laboral? Lo que decíamos, Sí. cómo me puedo proteger yo como colaborador y cómo se tiene que proteger la Claro. empresa a la que voy a trabajar. Claro, nosotros lo que siempre hacemos es identificar tal vez algunos puntos esenciales tradicionales y ahora con las nuevas formas de contratación identificar algunas cláusulas que están más vigentes. Empiezo por estas últimas, tal vez cláusulas de teletrabajo, que antes de pandemia pocos contratos de trabajo yo analizaba con cláusulas de teletrabajo. Ahora, después de pandemia, es una realidad que nosotros tenemos que hacer teletrabajo e incluso es un incentivo que hacen las empresas. Luego tendremos un episodio dedicado completamente al teletrabajo porque es todo un tema también. Van surgiendo varios temas a partir Sí. de hoy, Adriana. Qué bueno. Cláusulas de confidencialidad, por ejemplo, ¿verdad? Es algo muy importante que en su momento no se regulaba, pero ahora se regula cada vez más. Cláusulas de exclusividad o no competencia. Es importante que puedo hacer yo dentro de mis funciones que no puedo hacer fuera de mi trabajo. Y la no competencia y la exclusividad, que hay que tratarlo siempre con medida, con mucho y muy buen tacto, porque puede generar la obligación de alguna compensación adicional. Eso lo que nosotros siempre decimos a nuestros clientes es asesórense previamente, identifíquenlo bien y luego nos vamos. Esas son, por poner un caso, 3 cláusulas más vigentes que uno le recomienda. Pero las tradicionales, por ejemplo, la remuneración, ¿qué constituye salario? ¿Qué constituye comisiones? ¿Qué constituye salario en especie? Bonificaciones. Deducciones. Deducciones. A veces te dan una oferta de trabajo donde te dicen vas a ganar 100 y te das cuenta que hay deducciones de ley, ¿verdad? Entonces, y no contaba con eso. No contaban con eso y cada quien se hace su proyecto de vida relacionado con eso. Y llegan como mito a exigirlo, ¿verdad? Entonces la cláusula de remuneración para mí es sumamente importante. La cláusula de la jornada de trabajo, tipo jornada y horario, que el horario va a ser de qué hora a qué hora estás trabajando y la jornada va a ser si es diurna, si es nocturna, si es mixta. Eso nos va a marcar la cancha para evitar cualquier reclamo en horas extra, eventualmente. Y dentro de ese establecimiento del horario y la jornada de trabajo, si el tiempo de descanso va incluido como tiempo efectivo dentro de la jornada de trabajo. Y yo tengo que preguntarle ahí, lo necesito, por favor, Sí. ¿cómo es que se establecen los horarios también en estos tiempos, por ejemplo, de descanso? Por ejemplo, Claro. Si todas las empresas dan hora de desayuno, Claro. almuerzo y café en la tarde, es que, ¿verdad? Hay de todo. ¿Cómo se regula esto? Y ese es otro mito, Adriana. El código lo que regula es, y así lo establece, media hora por día. Usted lo distribuye como quiera. Media hora de descanso. Es lo que se dice, ¿verdad? Entonces, si vos trabajas 8 horas al día, esas 8 horas es tiempo de trabajo efectivo. Pero dentro de las 8 horas te cuentan media hora de descanso. Pero bueno, no sé si vos has estado en un trabajo donde te den media hora de descanso. Generalmente nos dan 1 hora. Y nos dan 1 hora del almuerzo y tal vez 15 en la mañana y 15 en la tarde. O si no nos la dan, uno ve que la toman, ¿verdad? Por ahí. Pero lo que el patrón no está legalmente obligado es a otorgar media hora de descanso al día. No obstante, evidentemente, por costumbre, por habitualidad, se ha otorgado 1 hora y se distribuye entre esos tiempos de descanso. Porque es razonable, es lógico. Tenía unos amigos que tienen una empresa y me contaron una vez la situación que tenían un colaborador que entraba a las 8 y a las 8:15 se sentaba a tomar café y empezaba a trabajar hasta las 8:40 o llegaba a la oficina y en la tarde era igual, ¿verdad? Claro. Como a las 4:30 llegaba a tomar café y la última media hora del cafecito y ya después nada más llegaba a recoger su maletín e irse. Esto de los tiempos puede ser cómo debe manejarlo primero el empleador y qué conciencia o cómo debe manejarlo también el colaborador.
Dentro de las recomendaciones que se hacen y las que hemos hablado, Adriana, hoy es conversarlo. Si en la inducción al colaborador se le es claro y se le dice, tenés tanto tiempo de descanso, distribuirlo de acuerdo a como vos querás, porque puede ser que desayunes a las 9, si entraste a las 7 o si entraste a las 8, desayunas a las 10, no sé, o desayunas conforme vas entrando. Vamos a ver, distribuirlo conforme vos querés. Pero si yo le digo, mira, por orden de la empresa tiene desayunos de 8:30 a 9. Agarra 15 minutos dentro de ese rango. Los almuerzos, tenemos tres puntos. A las 11, a las 12, a la 1 y es media hora. Agarrarlo de acuerdo con lo que querés. Y en la tarde toma café por ahí de las 3, de 3 a 3:30. Si las pautas están claramente establecidas, no hay por dónde escaparse. Hablando se entiende la gente. Completamente. Y luego el tema hemos escuchado también como mito lo de liquidar anualmente. Ah, cierto, sí. Ese es un tema que no quisiera que lo dejemos, ¿verdad? Hablemos también de este mito. Pasa, y es por una decisión de empresa. Vamos a ver, no es obligatorio hacerlo, pero tampoco es ilegal. Es decir, se puede hacer. Porque la empresa lo que tiene, o a lo que se obliga es a pagar un máximo de 8 años de cesantía. Aunque el trabajador tenga 15, 20 años, la norma lo que establece es 8 años de cesantía. Pero eso no quita que yo empresario decida, por una cuestión de disminuir mis contingencias a nivel laboral, vaya pagando periódicamente. Entonces, año con año, yo le liquido la cesantía al trabajador. Mira, te voy a liquidar este año, es este monto. Te voy a liquidar el otro año, es este monto. ¿Qué es lo importante, Adriana, ahí? Documentar que ese pago está haciéndose relacionado con la cesantía. ¿Por qué? Porque si no lo documento y yo te deposito un monto muy parecido a tu salario, porque generalmente es parecido al salario, el trabajador puede decir, mira, eso era un salario adicional que usted, jefe, me lo dio porque quiso. Y tiene que metérmelo en el cálculo del aguinaldo a final de año. ¿Verdad? Y la cesantía no va incluido en el cálculo del aguinaldo. Pero hay trabajadores a veces muy vivillos que quieren escaparse por ahí. Documentarlo muy bien, si se va a hacer, documentarlo muy bien. Eso tiene que ir en el contrato. No necesariamente en el contrato, sino como política interna, por acciones de personal, por adendas al contrato, porque puede ser que cuando te contrate no te lo haya dicho, pero tengo 3 años, 4 años trabajando con vos y vos tenés alguna necesidad de dinero que yo pueda suplir en ese momento y yo como patrono te ofrezca la ayuda mediante el pago de cesantía, hacemos una adenda al contrato, una acción de personal, algo documentado que vaya al expediente personal del trabajador. Y volvemos al punto que ha sido como el común denominador de esta conversación, hay que hablar. Hay que hablarlo. Hay que hablarlo. Y no decir, yo siempre digo una frase, no hay preguntas tontas, porque a veces Para la nada. gente no hace preguntas porque dice, ay, no, voy a parecer muy tonto si pregunto esto, o muy tonta si pregunto eso. No hay preguntas tontas, porque si no puede haber alguna situación que pueda o dañar al colaborador o dañar al empleador. Generar mitos que se van pasando de boca en boca y llegan a un punto en el cual pues ya uno se aleja de lo que es legal. Bueno, entonces en un caso, vamos a inventarnos un caso real para más o menos ubicarnos, ir cerrando nuestro episodio de hoy. Una persona que lleva varios años trabajando, André, y que como muchas otras aprendió sobre derecho laboral por lo que ha escuchado en distintos trabajos. Claro. Esa persona, ¿qué es lo que puede creer? Esa persona puede creer que sus vacaciones se calculan a razón de un día por mes, ¿verdad? Y entonces ahí, como decimos popularmente, ¿verdad? Se le va a hacer ahí un enredo, un colocho con respecto cuando los números o las fechas no calzan. Es que me están quitando días o me aparecen días que no conozco, ¿verdad? Cuando creen que pueden faltar, Sí. sin una justificación, y no me pueden decir nada porque la ley me protege. Eso no es cierto. No es cierto. Que si algún día me despiden por una falta gravísima, no lo pueden hacer porque tienen que haber 3 amonestaciones para que me puedan despedir. No necesariamente, podemos despedirlo si es grave. Que si trabaja un feriado, siempre va a ser pago doble sin importar el contexto. No
necesariamente, siempre hay contexto relacionado. Es que es importante, vean Claro. que todo es importante. Cuando uno recibe una amonestación, asume que al llegar a 3 ya no habrá nada que discutir y el despido será automático, era lo que hablábamos ahorita, y cuando cambia de puesto dentro de la misma empresa, piensa que vuelve a empezar el periodo de prueba de 3 meses. No necesariamente, no. Ajá. Es que, a ver, el problema no es mala intención, ¿verdad? El problema es que esa persona está tomando decisiones trascendentales, importantes, por una mezcla ¿de qué? De rumores, de malas verdades y de generalizaciones que le pueden hacer mucho daño. Así es. Eso es como parte de lo que queremos cerrar y terminar con una pregunta directamente para vos, Andrei. Bajo tu criterio, desde tu mirada profesional, ¿por qué es tan común que en el trabajo se construyan justamente estos mitos, certezas legales a partir de frases incompletas? ¿Y qué riesgos crees vos que se están generando a partir de esto para los empleados y para las empresas? Claro, Adriana. Vamos a ver, yo pienso bien de las personas y asumo que es por desinformación más que por mala intención, tanto del trabajador como del patrón, porque no todos sabemos de todo y cuando no sabemos sobre derecho laboral, ojalá le pregunten al experto. Sí. A los que hemos tratado esos temas, ¿verdad? Y nada más te interrumpo en tu respuesta para decir eso, que mucha gente, la gente cree o la gente posiblemente no sepa que hay especialistas en derecho laboral. Claro, completamente. Y que estamos dispuestos a aclarar la pregunta pequeña como la pregunta grande, caso sencillo como caso complejo. Es siempre importante, antes de tomar las decisiones, porque a veces lo llaman a uno después de que toma las decisiones. Ups. Entonces, sálveme. Sí, igual vamos a estar ahí. Pero te decía, Adriana, que uno necesita pensar bien de las personas y yo particularmente he identificado que estos mitos simplemente se van pasando de persona a persona como realidades de ellas mitificadas, pero en realidad la ley no las respalda. Entonces, desde el punto de vista del trabajador, les va a afectar porque puede ser que diga, no, yo no voy a ir a trabajar hoy, después de todos modos tengo un día al mes para faltar. O sea, ¿quién le dijo eso? Y si falta... No sé, todo el mundo lo dice. Exacto. Y si falta, lo pueden sancionar. Entonces, no nos arriesguemos. No importa, porque tengo 3 amonestaciones antes de... Exacto. Y ahí van. Es que es una cadena. Entonces, se genera una relación laboral un poco incompatible con las buenas prácticas de imposición, de exigir algo como si fuera legal, pero no. Y desde el punto de vista del patrono, la contingencia siempre se ve en reputación y económica, ¿cierto? Entonces, si el patrono se hace una idea de pago de vacaciones, liquidaciones, feriados, que lo hemos conversado, y puede ser que está errada esa concepción y no está haciendo la prevención ahí, guardando la huichaquita para eventualmente una demanda, pucha, lo pueden agarrar desprevenido. No. ¿Por qué hacerlo? No lleguemos a eso. ¿Por qué arriesgarse? Sí. Y para eso es justamente esta conversación tan rica que hemos tenido hoy. Para quienes nos escuchan, pues creo que vale la pena dejar una idea práctica. Y es que antes de asumir que algo siempre es así, porque me lo dicen o porque todo el mundo lo dice, en materia laboral, hágase 3 preguntas concretas. Una, si realmente eso está en la ley, y eso se puede investigar, se puede averiguar de muchas maneras y es importante hacerlo. Si aplica exactamente a nuestro caso, porque cada caso es una historia, ¿verdad? Todos tenemos una historia diferente y un caso diferente, una empresa diferente. Y si depende de condiciones adicionales que normalmente no se mencionan cuando el mito se repite. Todo esto es tan importante que hoy les quede, y si tiene que devolver el episodio y volverlo a escuchar, hágalo, para que tenga claras esas 3 preguntas prácticas que hay que hacer, porque en temas laborales una frase muy repetida puede sonar así, ¿verdad? Lo que decíamos ahora, muy convincente, y ojalá lo diga alguien que es de su confianza, ojalá que sea alguien en un puesto superior a usted, a quien usted le tiene mucho respeto y credibilidad, pero eso no la convierte en que sea correcta. Así que informarse mejor evita conflictos,
evita, como decía Andrei, muchos errores y expectativas que después no solamente le puede dejar sin trabajo, sino que también le puede generar mucha frustración. Muchas gracias al licenciado Andrei Garro, gerente legal de BDO Costa Rica, y gracias por su tiempo y por la explicación, Andrei. Quedo encantada y con ganas de que nos volvamos a encontrar aquí. Con mucho gusto, Adriana. Sé que va a ser el primero de muchos y yo encantado de poder participar. Sí, además de que ya nos dimos cuenta que somos buenos conversadores los dos. ¿Verdad que sí? Sí. Hay que Podemos seguir repetirlo. conversando. Bueno, y como hicieron con esta idea, que es muy importante, que quiero que los deje pensando. En cada episodio vamos a dejar algo que nos deje pensando y esperando, por supuesto, el siguiente episodio. En el trabajo, no todo lo que se repite es verdad. A ver, en el trabajo, no todo lo que se repite es verdad. Y cuando hablamos de derechos, de obligaciones, de decisiones laborales, entender bien esa diferencia entre mito y realidad es fundamental. De hecho, puede costar hasta el trabajo y puede cambiar por completo la forma en que actuamos. Soy Adriana Durán y les espero con mucho cariño en nuestro próximo episodio de Impacto Laboral, el trabajo visto desde las personas. Gracias.